Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No hay banderas en Marte. Este es nuestro episodio número 10, un episodio diferente. Esta vez no tenemos invitados, esta vez estamos Alejo y yo acá conversando con ustedes. Era un episodio que nos debíamos, como las conversaciones entre nosotros dos. Pues nosotros como que pensamos mucho durante este tiempo desde que lanzamos el podcast, como si el propósito que teníamos nosotros cuando concebimos esta idea se mantiene, de contar historias un poquito de lo que vivimos nosotros cuando estábamos por fuera y de lo que vivimos cuando llegamos, que es otra historia totalmente diferente, de volver. Y nos replanteamos mucho como si es lo que queremos, si visibilizar esas historias, si era lo que nos habíamos propuesto. Yo creo que de pronto ha girado un poquito como lo concebimos, pero a mí me está gustando incluso más. Han pasado cosas muy interesantes en estos 2 meses, creo que han pasado cosas eh, que nos han sensibilizado mucho y también han pasado cosas que nos han movido la vida, que es el mismo podcast. Y es lidiar un poquito con los tiempos. Eh, Cuando nosotros empezamos a grabar hace 1 año y medio episodios a la loca, grabábamos y ni siquiera revisábamos, dijimos, pues como tenemos un colchón tan grande, pues vamos a lanzar uno cada 8 días. Cuando lanzamos el primero y nos sentamos a revisar el resto de los episodios, pues nos dimos cuenta que había muchas cosas por resolver y que exigía una inversión en tiempo muy alta. Y nosotros, entre el podcast y la agencia, que es de lo que vivimos, pues los tiempos casi que se han vuelto un desafío La verdad es de que vida tenaz. manejar estos dos proyectos de forma paralela ha sido muy intenso. O sea, creo que han sido 2 meses y medio de mucho trabajo, de muchas trasnochadas. Hay varias cosas que han hecho también que en este momento el podcast requiera más de lo normal. Uno es lo que Alejo dice, que cuando grabamos hace tiempo, pues como que en ese momento veíamos lejano todavía el lanzamiento. Entonces, a veces nos dábamos rienda suelta para grabar 2 horas. Y resulta que ahorita sentarnos a revisar ese material, pues mínimo lo vemos 2 veces, entonces son entre 2 horas viéndolo, luego lo repetimos, luego miramos, no, esto hay que cortar, esto hay que quitar, esto ya no aplica, está fuera de contexto. Entonces eso pues nos ha exigido, es bien demandante, ha sido bien demandante. Y otra cosa es que nosotros todo el tiempo estamos grabando en diferentes lugares. Nosotros no tenemos un estudio fijo donde los invitados vienen y ya todo está seteado, organizado, listo para recibirlos, sino que tenemos como un estudio móvil. O sea, por ahí han visto en redes una maleta naranja que es como nuestro, Ahí va lo caro, ahí va lo caro. sí, nuestro hijo, uno de nuestros hijos, que para todo lado la echamos con nosotros, ahí van los equipos, pero resulta que este tema de estar grabando en tantas partes a veces nos pone unos retos muy difíciles, el tema del sonido, porque es muy difícil encontrar lugares donde en realidad el audio sea completamente controlado, el tema de Hemos, la luz. hemos grabado unos que estamos como en el momento más tenso en la conversación y pasa por allá más amorra. Y Así. luego tratando de resolver un poquito eso porque pues no es que haya un problema con que diga mazamorra atrás, pero es un poco de sacaviaje cuando alguien está contando la historia, está como en una parte pues muy interesante, en el nudo por decir, y por detrás hay un señor gritando Y mazamorra. más que todo uno escuchando el episodio con audífonos y uno por No, allá. yo apretando, y digo, no, puede ser. Yo que soy como más encargado de la parte técnica, estoy como muy pendiente de que la luz, del foco, de... Por ejemplo, en el episodio de Lady nos pasó, y en el de Ian, que el lugar donde estábamos grabando era justo, estábamos nosotros como delante de una ventana, solamente había ese espacio, o sea, era hacerlo ahí en ese momento o no hacerlo. Entonces, claro, en medio de la calentura, no, sí, sí, hagámoslo de una, no importa. Claro, luego cuando lo fuimos a revisar, en esa hora y media que grabamos, el sol cambió no sé cuántas veces, se escondía, salía, se escondía. Entonces, inclusive por ahí hay unas partes donde Alejo se para a ajustar la cámara porque se veía sobreexpuesto, otras veces subexpuesto en 2 horas. O sea, entonces muchas cosas así que nos han sucedido también. Como el perrito que está ladrando en este momento. Yo me siento por allá y empieza a mí a darme una cosita.
Bueno, también familiarmente hemos tenido como acontecimientos que nos han sacado un poco de la dinámica normal de trabajo. Mi hermano eh, visitó Colombia después de 6 años de estar en Australia. Llegó hace como 15 días y pues eso ha sido todo un evento familiar de máxima importancia. Creo que nos debíamos mucho tiempo para compartir, para desatrasarnos, para dedicarnos y eso pues también nos ha impactado un poco como los tiempos. Entonces como que se nos han juntado muchas cosas al mismo tiempo. Justo hace 8 días teníamos que hacer un viaje, hemos salido varias veces de Medellín. Han salido grabaciones fuera de Medellín, lo que nos exige mover todos los equipos, no lo del podcast, sino en realidad todos los equipos a otras partes y nos saca un poco de la rutina. Nosotros usualmente le trabajamos a No hay banderas en Marte por la noche, después de las 8 de la noche que acabamos como los temas laborales pues, de lo que vivimos. Y mucha trasnochaderita estos meses. ¿Sí? Es muy demandante, ha sido muy demandante. Eso como en organizarnos, como dijo Laura, como nos coincidió con varias cosas que han pasado entre familiares y proyectos fuera de la ciudad, pues ha sido muy exigente, pero por otro lado, también muy reconfortante, muy reconfortante. Yo creo que lanzar un proyecto de eso es como cuando la gente dice, si piensas mucho para tener un hijo, no lo tienes. Yo creo que nunca es el momento perfecto. O sea, si no es un viaje, estás enfermo, estás muy ocupado, no tienes tiempo. O sea, si no hubiera sido en este momento, quizás en otros momentos hubiéramos tenido otro tipo de complicaciones. Entonces, sí estamos muy felices de haberlo materializado. La verdad es que por más que uno planee, por más que uno haga cuadros, tablas de Excel, trato de ser pues como muy rígida con los tiempos, con la planeación, pero hay una distancia entre la teoría, la planeación y la realidad. Y la verdad es que imprevistos siempre suceden, tampoco como que teníamos tan calculado el tema de las redes sociales, de cómo esto nos iba también a consumir tiempo. Entonces hay un tema de formatos, entonces si vas a publicar en TikTok es una cosa, pero si vas a publicar un Reel es otra cosa, pero entonces Facebook es otra plataforma que exige otro tipo de contenido y también el utilizar el contenido para aprovecharlo en diferentes plataformas, pues también ahí hay un tiempo que se consume bastante grande. Creo que es un gran desafío. Nosotros sacamos los highlights como las partes más importantes o frases que nos parecen muy importantes o fragmentos de las conversaciones que son casi todas de más de 1 hora. 1 minuto y medio para Instagram, 1 minuto para los shorts de YouTube. Otro 1 minuto y medio. Bueno, TikTok es más laxo, pero para Facebook no funcionan tan cortos, entonces los hacemos más largos y esos son horizontales. Y pues sí, es una locura porque acomódese por acá. Entonces el caption, entonces el título, entonces la miniatura, entonces la portada, entonces la descripción, entonces los hashtags y entre todo ese mundo y todas las plataformas y todos los formatos, pues ahí hay también un desafío para quien no está acostumbrado a esta dinámica pues de las redes. Tenemos una agencia de publicidad y de mercado, estamos súper familiarizados y sin embargo... No, pero es que el de uno... sí. Nosotros incluso grabamos podcast para otras personas. Tenemos unos clientes a los cuales les grabamos podcast, pero no sé, el de nosotros... Claro, también, somos más críticos, que no, también, que me salió ese pelito, que no sé no, qué. Y también, claro... hay que cumplir los clientes, obviamente, entonces empezamos a hacerlo nosotros a las 9 de la noche, pues ya nos coge también siempre cansados, pero le metemos todo el amor. Y ahí va vuelvo a lo de reconfortante, que Laura me ignoró, y lo reconfortante es, algún día sacamos una historia diciendo, como después del segundo episodio, que muchas gracias a la gente que se había tomado la labor de escribirnos, así no sé, ahí bacán el proyecto, chicos, brutal, me encantó, no sé qué, y eso como que en realidad es un boost ahí de
motivación. De motivación, decir, ay, parce, mira, si hay gente que nos vio y hay gente que le gustó. Y a medida que ha pasado el tiempo, pues hemos recibido más y más mensajes, unos muy bonitos de gente que nos ha dicho, ay, me encontré con el podcast de coincidencia y estoy en un momento muy difícil de mi vida, Tomás, estoy en tal país y estoy como en un momento, una transición de decisiones y me ha servido mucho escuchar las historias de otros para ubicarme un poquito de qué es lo que quiero. Otros que nos han dicho, estoy en depresión, llevaba 4 días acostado en una cama y no quería pararme y escuché las historias y me dieron ánimo para seguir adelante. Y eso en realidad que, insisto en el tema, puede parecer muy cliché, pero sí como que le ayuda a uno a encontrar un propósito, como decir, hey, parce, en realidad esto le está ayudando a alguien. Aparte, pues, insisto, de entretener y de, pues, no sé, de divertir, puede ser, si le está ayudando a alguien de otra forma. Sí, yo creo que hay una parte clave en el propósito y es como tú lo que estás haciendo, pues además de gustarte, impacta a los demás. Y siento que es un poco lo que ha sucedido con el podcast y todo ha cobrado mucho sentido. Y es cuando hemos tenido como la oportunidad de leer y de recibir una cantidad de mensajes y de comentarios que nunca nos imaginamos que algo así iba a suceder, sobre todo en tan poco tiempo. Y es que nos hemos dado cuenta que el podcast se ha convertido también en una compañía muy agradable para muchas personas que están en cualquier lugar del mundo en medio de una soledad muy grande. Ser inmigrante usualmente te pone en un estado de vulnerabilidad. Hay inmersa también una soledad y se empiezan a aflorar también una cantidad de sentimientos. Y creo que ha sido muy oportuno para mucha gente que está en esta condición encontrarse con conversaciones de este tipo donde se plantean tantos temas y se ponen tantas cosas sobre la mesa que a veces no es tan fácil hacerlo, ¿cierto? Que todo el tiempo lo que nos estamos encontrando son historias de éxito y las redes sociales, pues antes se convierten a veces es como en un dolor de cabeza para quienes sentimos que de pronto en un momento determinado las cosas no están saliendo como nos imaginamos o que por lo menos no estamos encajando en la versión de éxito tradicional y abrimos una red social y vemos a todo el mundo Todo el mundo también. todo el mundo tan bonito, todo el mundo tan bien, todo el mundo disfrutando de sus logros, todo el mundo materializando sus sueños y uno, por el contrario, no sé, aspirando a un piso de un colegio en otro país. Entonces, eso ha sido muy interesante, saber que nos hemos convertido como en esa compañía para muchas personas que lo están necesitando en este momento. Y pues a propósito de eso, otra cosa que me ha volado a mí la cabeza es lo de la salud mental, porque mucha gente escribiéndonos, hoy está el tema de la salud mental, pues por lo menos se está hablando y mucha gente mencionándolo, y hay que ponerle cuidado, hay toda una generación con temas de depresión y de ansiedad, bueno, hay documentales y eso. Y me parece que en el tema de los inmigrantes es particular porque yo me aburrí mucho cuando estaba por fuera, tuve episodios de aburrimiento muy tremendo. Yo decía, parce, ¿qué hago? Pues obviamente uno acá en Colombia acude a la familia, a un psicólogo. En el caso, pues yo estaba con Lauri, que era un apoyo, pero cuando uno está solo en otro país, a veces eso, sin papeles, ilegal, un psicólogo en otro idioma, se convierte en una pesadilla con toda la presión que tiene el inmigrante encima. Que hay un tema ahí que me parece es la relación con el fracaso, como si yo me voy del país, me gasto una plata, hago un esfuerzo para irme, como que dejo mi vida atrás, y si me voy y no funciona, porque me aburrí, porque no me gustó, porque veo que no hay futuro, porque las cosas no son como pensé, no, es un drama, es el que se vuelve, es un fracasado, y siento que esa presión pues agudiza más el tema de salud mental de muchos. Nadie sabe la historia que tiene
la gente detrás. De pronto un viaje puede despertar una psicosis o una depresión o cualquier tema de salud mental y es muy fácil enjuiciar y no tomarse el tiempo para pensar, hey, esta persona le está pasando algo grave en serio, no es solo un tema de tenacidad y que es que aquí eso es para machos y ese discurso pues que me parece un poco nocivo, sino hay que pararle bolas al tema. Incluso hemos pensado en dedicar un par de episodios a eso, como tratar de conseguir a alguien que haya, Experto. exactamente, un experto que nos ayude con el tema, tener una conversación sobre eso. Los mensajes que hemos recibido como que nos pusieron esta alerta, sobre todo porque lo que decía Alejo, todo lo que ha mencionado, es que todas las condiciones están dadas para que uno se replantee la vida, para que uno se aburra, para que uno se sumerja en la soledad terrible, para que no quieras hacer nada, para que la relación expectativa-realidad te derrumbe. Pero sumado a eso, pues hay una dificultad mucho mayor para acceder a ayuda. Ahí, todas las condiciones también se ponen más complejas y es más difícil poder acudir a alguien, llámese familiar, llámese amigo o llámese terapeuta. Entonces, como que cuando juntas estas dos realidades, ahí es donde vemos que ahí puede haber una explosión gigante de muchas cosas y que deberíamos como ponerle un poco más de atención a este tema cuando deben haber tantas personas pasando por situaciones demasiado difíciles y están completamente olvidados. O sea, nadie ha puesto como esta realidad así como en un nivel tan importante. Entonces creemos que vale mucho la pena. Esto lo descubrimos durante este tiempo. O sea, la verdad es Bueno, que antes lo lo vivimos. vivimos, pero nunca lo habíamos racionalizado de Sí, esta sí, sí. forma. O sea, sí lo vivimos, sí La totalmente. guerrilla. En algún momento tratamos de buscar ayuda cuando estábamos por fuera, ayuda profesional, y se nos fue completamente imposible lograrlo. O sea, nunca pudimos encontrar un terapeuta que se nos acomodara, con el que tuviéramos conexión. Lo que decíamos ahorita, el tema del lenguaje es una barrera gigante, el tema de que no conoces, quién te recomienda, también con la salud mental, pues cada día se normaliza más, pero hay un poco de tabús que no quieres ir a decirle a la única persona que quizás conoces en otro lado, que puede ser tu jefe, ay, mira, es que tengo un aburrimiento horrible, no me quiero parar de la cama, ¿será que tú me ayudas a buscar a alguien que me pueda atender? No tienes la Y en confianza. Australia siempre decían, es homesick. Es como extrañas la casa. Y a veces, pues sí, pero no siempre es un aburrimiento normal. Obviamente, es normal que uno se aburra, pero una cosa es el aburrimiento y otra cosa es en realidad un cuadro de depresión. Cuando estás por fuera es más complejo. Y hemos encontrado que hablar o escribir, pues sirve mucho. Seguramente no es la solución definitiva, pero si es sanador, reconforta un poco. A veces también escuchar a otras personas contando historias parecidas o en situaciones similares a la de uno, también lo hace pensar que pues uno no es el único que está pasando un momento difícil o también pues compartir los momentos bacanos o ideas de cosas muy bacanas que también pasan cuando uno sale. Y nos ha llamado mucho la atención en ese punto que muchas personas nos han escrito diciéndonos que les gustaría mucho hacer parte del podcast, que les encantaría poder contar su historia, que les encantaría poder compartir con la gente sus experiencias, sus anécdotas, que han vivido demasiadas cosas, y ahí entonces también hemos identificado que el tema del desahogo, el tema del hablar, el tema de hacerlo público con personas que están interesadas en este tema o que han vivido situaciones similares también resulta ser muy sanador. A veces no es lo mismo llegar con una historia de estas que se dan en medio de la migración, cualquier tipo de historia, y contársela o a un primo o a un amigo o a la mamá o al papá, y quizás ellos
nunca han estado expuestos a situaciones ni medianamente similares y el nivel de empatía no es el mismo. Entonces siento que sí hay unas ganas también de muchas personas de abrirse y de compartir y creo que eso también le permite, que es, pues, que es en parte lo que nosotros estamos haciendo con este proyecto y eso también le permite a uno como sacarse unas maletas muy pesadas que lleva uno por mucho tiempo, ¿no? Tú me decías hoy que una frase que me llamó la atención y es, uno usualmente agudiza lo negativo y normaliza lo positivo. Y verdad, a veces la cabeza a uno pasan 10 cosas buenas, pasa una cosa mala y es en la mala donde empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas y la cabeza se la juega y se la juega y se la juega. A mí me pasaba mucho cuando tenía mis trabajos donde no tenía mucho contacto con nadie, sino que, por ejemplo, aspirando, que precisamente nos escribió una chica que nos dijo que nos escuchaba mucho mientras aspiraba. Aspirar es, es un ejercicio como de meditación tremendo porque resulta que uno, bueno, en el caso pues australiano, a mí me pagaban por horas y tenía tantas horas para hacer, no sé, 10 salones. Entonces yo tenía como una rutina ahí milimétrica. Llegaba con la aspiradora, la conectaba en este toma, aspirar la mitad del salón, caminaba hasta allí, el otro toma. Claro, después del 10.º día sí es una rutina y no piensas, pero pues no piensas en que estás aspirando. Pero la cabeza sí está pensando en un millón de cosas, usualmente en lo malo, usualmente ahora van a decir, ay, es que aspirar es una tragedia, no, aspirar no es una tragedia, pero pues yo quería estar, yo hago audiovisuales y mi expectativa cuando me fui para Australia era trabajar en eso. Obviamente no iba a pasar en 8 días, en 2 días, pero eso no quiere decir que no era lo que yo quería hacer, que me tocó, lo hice, sí, pero no me van a paliar porque no me gustaba aspirar, no me gusta todavía, no me gustaba y no me gusta. Lo hice en su momento, pero el cuento va que en realidad eran todos los días una rutina igualita, 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 3 horas diarias era lo que hacía lo de la aspirada era el momento más difícil. Para mí, no físicamente, sino mentalmente, lidiar con mis pensamientos mientras hacía eso, sobre todo en si estoy haciendo lo correcto, qué se viene después, qué va a pasar, hacia dónde voy, será que esto sí me va a llevar a un momento mejor o será que la cagué viniéndome para acá, que es la pregunta que siempre queda ahí, sobre todo al principio cuando uno llega a un país. Y es como la sugerencia es no le tratar de darle la relevancia a las cosas positivas también. Pasan muchas cosas positivas ahí, o sea, las cosas no son blancas y negras, no son buenas y malas necesariamente, sino que entre lo bueno y lo malo hay toda una historia ahí que de pronto uno no la echa de ver, pero todo el aprendizaje, la fortaleza que le genera a uno, pues tratar también de pensar en eso, y esto me está sirviendo no solo para ganarme tantos dólares o tantos euros o la moneda que sea, sino en serio me está haciendo más fuerte, estoy aprendiendo un resto de cosas, estoy conociendo cosas de mí, a veces incluso enfrentándome con mis pensamientos. Yo creo que cuando te dije esa frase hoy por la tarde, pues no, nunca lo había, no sé, seguro estamos hablando de otra cosa y nunca lo había como ligado a este tema. Pero llevándolo pues a un terreno muy personal, yo creo que ha sido uno de los puntos que más me han confrontado a la hora de tener las conversaciones con los invitados que hemos hecho. Nosotros no solamente hemos hecho estas 10 episodios, nosotros hemos grabado muchos más, hemos conversado con mucha gente. Y yo creo que el ejercicio también de escuchar muchas cosas desde la voz de otros le permite a uno como ver las situaciones en otra perspectiva. Entonces, creo que muchas de las cosas que yo hice o de las decisiones que yo tomé o de lo que me pasó, yo muchas cosas las veía desde un ángulo muy negativo y decía, claro, no, es que si nos hubiéramos venido para Colombia antes, quizás hubiera sido más fácil
o no sé, si hubiéramos sido lo suficientemente buenos, pues nos sale la ciudadanía australiana rápido, o quizás no nos hubiéramos venido para España y nos hubiéramos gastado ese dinero en otro proyecto. Todo el tiempo replanteando y pensando mucho en lo negativo de lo que yo he hecho. Y creo que haber escuchado muchas anécdotas de los invitados me ha permitido abrazar también de una forma más genuina todo lo que me ha pasado, como agradecer también mucho y valorar cada una de las cosas que han pasado en la vida, pues que a la final es lo que me ha permitido llegar a donde estoy hoy y estar también disfrutando de este proyecto y de llegarle a la gente de alguna manera con lo que estamos haciendo. Entonces ha sido como muy bonito eh, mirar las cosas desde otro ángulo, entender que todo tiene, pues que la vida también es una cuestión de narrativa, todo tiene, como lo decimos, un lado A y un lado B, y pues también tenemos nosotros como la posibilidad de decidir qué lado queremos exaltar, ¿no? Bueno, y por otro lado, también están un resto de personajes que me han hecho pensar mucho sobre la sociedad, sobre, sobre la relación de el momento que decidimos asentarnos como civilización y cómo nos relacionamos. Digo, parece no puede haber que haya gente que en realidad se desboque con tanto ira hacia otras personas por nada. Eh, y eso me hizo pensar mucho en cuando yo llegué a Australia, eh, un amigo, lo primero que me dijo cuando llegué fue, ojo, que eso aquí no es Disney, eso aquí es comiendo mierda. Aquí se llega y es duro. Y yo estaba prevenido, estaba consciente que yo no iba para Disney, que no era un parque de diversiones, pero ¿por qué tenía, o sea, qué necesidad hay de ponérmela así de dramática, de decir que aquí si llegas a comer mierda? Y porque hay personas que creen que la forma es esa, como yo pasé un momento muy difícil, pasé un momento la historia de él fue así y creo y cree que las otras personas deben repetir eso, que es el camino, Sí, como pagar el derecho de como, piso, pues es como que la forma en la que hacen el duelo es a través de la perpetuación del sufrimiento en los demás. y el terrorismo, porque es como un pánico ahí, ¿qué es duro? ¿Qué es duro? ¿Qué ojo? Y obviamente, sí, y yo sé que muchos no lo hacen con mala intención, sino como haciendo una prevención de que a veces toca hacer cosas difíciles, y sí, a veces toca hacer, no siempre, pero creo que es un tono como inquisidor. Uno es es que la forma aquí es pasándola mal. Si quiere pasarla bien, tiene que pasarla mal. Y yo pienso que no es una condición. O sea, no necesariamente todo el que se va del país la pasa mal y tiene que hacer los trabajos más difíciles y lo peor para que la vida le cambie. Y creo que, bueno, de esos personajes nos encontramos mucho comentario diciendo bueno, que la gente puede escribir lo que quiera, está bien también, no soy yo quien para, para lanzar juicios. A mí personalmente me parece que no es la forma. De pronto un consejo es decir, hey, a mí me pasó esto, yo lo hice así, no me funcionó, o porque si uno tiene información de valor, no se la da al otro para que el otro no pase un mal momento. O sea, yo creo que es más valioso decirle, hey, mira, yo trabajé en esto y no me fue bien, no pagaban tan bien, o yo hice esto y estuvo mejor, o de pronto haz esto, busca esto, pero no agarrar a la gente y llenarla de miedo y como de, sí, de terror. Me parece que es súper nocivo. Sí, yo creo que puede haber una buena voluntad inmersa, pero creo que sí hay un problema en cómo se está haciendo, ¿cierto? O en cómo se dice. Creo que es, lo que nos hemos encontrado también es una cantidad de comentarios y de juicios supremamente severos, supremamente absolutistas. O sea, eso que somos o blanco o negro y no encontramos la escala de grises en la mitad. Entonces, se juzga demasiado. O sea, creo que es eso.
es alguien está exponiendo una opinión o está contando una experiencia muy personal yo no lanzo una opinión, sino que yo lanzo un juicio Sí. supremamente determinante sobre lo que está pasando. Creo que ese es como el tema, el cómo se está haciendo. Mm, Yo varias veces he hecho esta y me gusta mucho esta frase y es, lo único equitativo en el mundo es la razón, porque todos la tenemos. Cada uno se sienta de una manera vehemente a opinar sobre la historia de otro, pero con juicios. Y yo siento que ahí es donde me parece muy chistoso. Insisto, no soy yo quien para censurar cada uno, pues precisamente de eso es hoy la democratización de la información y las redes sociales. Y bien que cada uno viene. Mm, yo siento que hay que ser muy cuidadoso con las opiniones tan severas porque uno no sabe en qué momento está la persona que lo recibe y cómo le puede un comentario, a veces malintencionado o a veces no mides hasta dónde lo que estás diciendo puede impactar la vida de alguien en un momento difícil. Entonces, un poquito la invitación es que, bueno, uno, a que eh, a veces se sacan como unas conclusiones muy fuertes de unos fragmentos que es lo que nos permite montar una de las plataformas. Son unos pedazos cortos. La invitación precisamente es a que escuchen la historia completa, un episodio largo para hacerse una idea eh, de la historia de la persona, del invitado. Y otra es que muchos, casi que la mayoría de los que compartimos este espacio No hay banderas en Marte, o, o fuimos o vivimos en otra parte, o estamos viviendo, o nos queremos ir, ¿cierto? Casi que estamos ahí como todos. Y hemos pasado muchos por la misma historia y debería ser, siento yo, un poquito más constructivo y más, hey, parce, ¿qué tal si lo hacemos así o bacano? Hay gente que es más sensible, nadie sabe con la sed que bebe el otro, ¿sí? Hay gente que le cuesta más unas cosas que a otras, pero no está malo. No está mal que una persona sufra más con otro o que tome una decisión diferente a la tuya, que conciba el mundo diferente, pues precisamente cuando salimos del país, un poquito con lo que nos encontramos es con eso, con un resto de diferentes realidades que yo insisto mucho en eso, no es que estén malas ni que estén buenas, sino que simplemente son diferentes. La gente toma decisiones diferentes y el hecho que no piensen igual a mí, pues no me da, siento yo, pues como eh, la razón a mí sobre la de él. Entonces es diferente, no más. No quiere decir que como en el caso de Esteban, que ha sido muy chistoso. Si Esteban dice, no, no quiero ser profesional, me gustan los oficios, me parece bacano, entonces sale un combo a decir, pero ¿cómo vas a decir eso? Por eso es que Colombia está como está, porque hay una fuga de cerebros y no sé qué. Y en el caso de Ana, si Ana dice, no, es que me costó mucho hacer un oficio porque yo quería ser profesional, pero ¿cómo? Es un poco como que de eso se trata también, de tener conversaciones, de tener puntos de vista diferentes. En realidad el espacio es para eso. Simplemente creo yo que a veces no seamos tan severos con los juicios y que no sean personales. Insisto, creo que es un espacio más de construcción que de ataques. A mí me parece muy curioso que el tema, que pues que nunca lo vimos de esa forma, y es que lo que más polémica y controversia ha generado es el tema de tu perfil profesional versus tu perfil ocupacional. O sea, en ambas vías, ¿cierto? Lo que dices tú, el que decide, yo tengo una profesión, pero me di cuenta que haciendo un oficio puedo vivir mucho mejor. Qué controversia. Y yo siento, Lauri, que hay un tema en realidad, y fue el título, me acuerdo que se generó pues eh, mucha discusión, y es el paradigma del éxito. Y yo sí siento que lo que pasa es que lo que concebíamos antes como éxito, en este momento se está repensando, o sea, en realidad cambió
y hoy no sabemos cuál es. O sea, antes, la generación anterior, yo tengo una teoría ahí del fin del capitalismo, del fin de las ideas, y en realidad yo siento que lo que está pasando es que como que estamos en el cierre de una ideología y estamos en una transición y en realidad hay una generación En el limbo. que sí, que no, que antes era de hacer familia, hacer billete y no sé qué, y esa era como estaba estipulado. Y hoy hay una generación que sabe que esa no es, pero está en la búsqueda De la que es. de la que es. Entonces, creo que cuando algunos se creen que es la familia y hacer plata y eso, pues les dicen que no, pues se sienten como, pues que llevo toda mi vida trabajando para eso, vos me vas a decir que no. Y los que están en la búsqueda, pues también dicen, pero es que yo no quiero hacer eso. Y siento que por eso se ha generado, cada vez que tocamos el tema, Sí. se arma un Zaperoco. zaperoco, un zaperoco, un despelote de... Y obviamente, pues en relación con los viajes, pues es que cuando uno decide irse, pues hay una relación directa con, con para dónde voy, con qué es lo que quiero, qué es lo que estoy buscando que Es es una migrante. proyección. Sí, claro, yo usualmente la gente se va para o mejorar económicamente, en el episodio cero lo dijimos, en búsqueda de económico porque no estoy bien, o profesional, no necesariamente, no es directamente proporcional, o búsquedas personales, o dejar cosas atrás. Y creo que todo eso está relacionado con el paradigma del éxito, que hoy no es ser exitoso, no es lo que era ser exitoso hace 20 años. Pues está ya el tema de la felicidad que ganó mucho protagonismo, de la salud mental, insistimos con el tema de la salud mental, con un resto de cosas ahí que no son lo que era antes. Y hago hincapié en que pronto por eso genera tanta mella. Sí, tremendo. O sea, lo que han generado esos fragmentos de que tienen que ver con lo profesional me ha parecido loquísimo. Pero además de eso me ha impactado mucho y me molesta demasiado. Por ahí un par de comentarios que se salen completamente de Sí, como contexto, ataques personales. que nada tienen que ver con lo que está hablando el invitado y que resulta la gente diciendo, ah, gordo, feo, orejón. Narizón. Pues, y yo digo, como en serio la gente se atreve a tanto. Sí, yo creo que eso no va a dejar de pasar. Siempre hay gente que, no sé. Sí, pero como yo soy digo, del cuerpo de los Sí, demás no se habla. pero, sí, sí, hay gente que lo hace y no va a dejar de pasar. Creo que estar detrás de un teclado le permite a mucha gente decir cuánta tontería se le ocurra. Sin embargo, siento yo que en una reflexión general, yo ahorita que como sociedad a veces me sorprende mucho el nivel de discusión. Siento que como sociedad también hay una generación mucho más consciente que, que las anteriores. O sea, nosotros decimos, estamos muy mal, el mundo está muy mal, la gente se idiotizó con las redes sociales, no sé qué. Pero si uno hace una reflexión de lo que ha pasado antes, estamos súper bien. O sea, incluso con la violencia, antes las cruzadas, las guerras mundiales, la gente se rompía a espadazos o a machetazos, se empalaban. O sea, hoy no Sí, como es que no que pase, pero siento que somos una generación inclusive si lo más... llevamos a la versión de Colombia, políticamente sentimos que estamos supremamente polarizados, pero pues qué más polarizados que la guerra bipartidista cuando salían a Sí, matarse entre los liberales y los conservadores, pero a matarse yo literalmente. pienso que cada generación ha pensado que está en el peor momento de la historia. Y también cuando uno llega a una cierta edad, empieza a deslegitimar las generaciones nuevas. ¿Cierto? Ah, es que los jóvenes. Y yo siento que no. Siento que por el contrario es una generación que viene mucho más respetuosa de las libertades de los otros, una generación más consciente con el planeta, una generación más incluyente. De pronto, seguramente en muchas cosas como la mía la cagamos y estos también le van a cagar con muchas cosas, pero siento que estamos depurando mucho la forma en como percibimos el mundo. Insisto, en un momento de transición ideológica que es ahí una hipótesis que tenemos.
La caída de la ideología. Sí, como el fin, como, a ver, ¿para dónde pegamos? Como de no tenemos, antes estaba muy claro que la sociedad iba para allá y hoy como estamos de ahí mirando para dónde pegamos. Sí, el fin de la ideología versus la extinción de los recursos naturales, ya. Sí, ¿sabes? Es que el mundo ha cambiado mucho, muy rápido. Entonces también creo que hay una sobredosis ahí de información y que es metes la mano al bolsillo, sacar un aparatico que te da información de todo tan rápido que uno no sabe ni qué es verdad, porque también la información todo cambia. O sea, siento que la academia tiene un problema, es porque no hay tiempo para investigar y ya se está rebatiendo lo que se había dicho hace una semana. Entonces, como que no hay verdad en realidad, porque ¿quién valida hoy? Si en algún momento era la academia la que validaba, pues la ciencia en realidad es la que validaba, pero hoy la velocidad ni siquiera permite que la ciencia, pues véalo de las vacunas. Hace un poquito ese es el ejemplo. No, no hay tiempo, hay que hacerlo ya, ¡pum! Y así es con todo. Entonces así siento que son las ideas también. Todo es más efímero. Y hay un tema que me parece a mí muy brutal de los colombianos, a propósito de eso, y es el tema de la berraquera. Es que como que es muy premiado ser muy berraco y muy juzgado el que no. Y hay unos señores que se adueñaron de la berraquera. Entonces, y ya estás un berraco, y esto es muy flojo, y usted se va a guapear y a enjuiciar y a echar dedo al que por cualquier motivo se aburrió o no Desistió. pudo, desistió, no es el fin del mundo. Y eso monta una presión súper loca No es a que un para resto. atrás, Eso, para ni atrás y tampoco el se impulso. generaron. Y un poco eso va con el tema de las ideas. Hoy las ideas, estamos grabando esto. Y hoy yo pienso que, no sé, cualquier cosa de las que he dicho. El fin de la ideología, ¿cierto? Pero resulta que en 6 meses me leí un libro, escuché una entrevista, me escuché un podcast que me hizo repensar y cambié de idea. Ay, ay, ay. No está permitido. No, 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 no. Lo matan, lo aniquilan, porque usted no puede cambiar. O sea, No, y lo peor, o sea, hay una cosa que agudiza eso y es grabarlo. claro, y es que no es claro, nosotros estar Quien lo dice exponiéndonos, y se graba es como si lo hubiera firmado sobre piedra. claro, como nosotros nos estamos exponiendo acá a decir cosas, opiniones, eso, eso. Aquí no hay ciencia. Son dos personas hablando de cosas que creemos, que vivimos, contando historias, así como los invitados que vienen, como cualquier persona lo puede hacer hoy en día, pero eh, mucho dedo. Y creo que está bacano que se generen discusiones porque precisamente esos espacios, insisto, como lo dije ahorita, son para eso, para generar discusiones, conversaciones, para construcciones, pero no podemos ser tan dueños de la verdad y enjuiciar al otro y que el pensar diferente termine en agresiones personales. Es como, Eso es lo chicos, que no, no no se podemos puede hacer permitir. eso. Además que me parece que hay algo muy nocivo en lo que estás diciendo y es que como que no tenemos permitido arrepentirnos, echarnos para atrás, cambiar y claramente pues somos seres dinámicos. ¿Qué tal que yo hoy, a la edad que tengo, pues fuera la misma persona que era hace No, que 10 tal que años? pensaras lo que Completamente pensaba hace igual, que no, cuando no, no, tenía no. O 15 antes de irnos de viaje, no, pues es que estaría no, llevada. no, no yo, imagínate. Y siento que ese pensamiento de que no podemos, no somos laxos con las ideas, no podemos cambiar nuestra forma de pensar, el tener el mindset como tan rígido, lo que hace es como cerrarnos a las oportunidades de evolucionar y de aprender. Y eso es lo que me parece muy grave, porque cuando estoy completamente convencido de que yo tengo la razón y de que no hay cabida para nada más, pues casi que tire el ancla, ¿cierto? Y a su vez, cuando digo, pues yo no puedo cambiar, yo no puedo dar el brazo a torcer, yo no, es que resulta siendo que el objetivo no es aprender más, crecer, progresar, sino que el objetivo es tener la razón a como el lugar. Y creo que eso termina siendo muy nocivo para la evolución personal, para el crecimiento. Y hay otro tema ahí que me parece importante y es eh, el miedo al fracaso. Y en relación con eso, como que
Hay un miedo muy tremendo a fracasar. Y a veces no pensamos que a veces los pequeños fracasos y los errores que cometemos son los que nos... O sea, no hay camino a la meta si no la andamos cagando también. ¿Cómo aprendemos? Sí, entonces no se permite fracasar. No, ojo, porque es que este mundo es de ganadores y un discurso ahí que me parece que no es tan sano e involucra mucho el camino, el proyecto de vida que tiene cada uno, pues está lleno de eso, de pequeños triunfos y pequeñas derrotas. Y eso es la vida, precisamente esa es la vida, y como que no nos lo permitimos. Entre lo que tú decías ahora y eso, pues estamos casi que estáticos. No tengo una meta y no doy un paso porque si de pronto doy ese paso, la embarro. Pues a veces de No, pues pronto no dar el paso, de pronto no si dar el paso es embarrarla. eso hubiera sido una dinámica constante en las civilizaciones, pues no hubiera No, pues evolucionado el estaríamos pensamiento. exactamente, estaríamos llevados del putas. También saliéndonos un poquito como de ese tema ahí tan oscuro, eh, me ha parecido muy motivador saber que muchas personas han sentido que el podcast es como ese impulso, como ese empujón, como ese boost que les hacía falta para tomar la decisión de irse, ¿cierto? Que en realidad como exponer todas las historias acá los ha llenado también de ganas de salir a conocer, a explorar, a aventurarse por el mundo y definitivamente pues si esas experiencias no fueran tan enriquecedoras, no le cambiaran a uno tanto la vida, porque en realidad que son como life changing, completamente transformadoras, si no fuera así, pues ni siquiera estaríamos haciendo este proyecto, ¿cierto? Entonces, muchas personas que estaban como entre el miedo de dejar lo desconocido y las ganas de probar algo nuevo, que estaban ahí como en ese limbo de qué hago, me tiro para un lado, me tiro para el otro, y que han tenido la oportunidad, se han topado con el podcast por X o Y motivo, nos han escrito y nos han dicho gracias porque fue como eso que estaba esperando, como esa señal que estaba esperando del universo para tomar la decisión de irme. Y también de muchos para volver. Recibimos un Bien, mensaje de una chica que dijo, hey, llevo como un año pensando si sería una buena decisión volver a mi país de origen. Ella es ecuatoriana y los escuché y me ayudaron a tomar la decisión. Creo que eso pasa también. Laura y yo hemos hablado mucho sobre un tema que es difícil de explicar y es sobre la narrativa que uno le pone a la historia cuando la vida lo pone en situaciones. Voy a tratar de desmenuzarlo. Nosotros estamos en Australia, en el proceso de la residencia, y decíamos, no, la vida acá es espectacular, estamos esto es cercanos en súper Australia, tranquilo, y la contamos toda la playa. historia, cogíamos todo lo bueno de los argumentos de los que nos llenamos para quedarnos en Australia. Estamos cerca de la playa, el clima es espectacular, el poder adquisitivo, aquí nos roban, esto es una maqueta, nos encanta, bla, 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 bla. Y hablamos con otros amigos que estaban en el proceso también de la residencia o ya eran ciudadanos y uno se arma una narrativa alrededor de eso. Mucha parte sí es cierta, en efecto, pero pues uno cuenta la historia que quiere contar dependiendo del proceso en el que esté. Cuando decidimos irnos de Australia, ya cansados, la residencia se estaba demorando muchísimo, no pasaba nada, esperé un año, esperé otro año, mamados, dijimos, no, vámonos para Barcelona, empezamos a cambiar nuestra narración, ¿sí? Empezamos a decir, Australia está bacano, sí, todo es cierto, pero también es un poco aburrido, está muy lejos, la familia, La vida en la español es vida en más exactamente. chévere. Entonces empieza uno Llenarse de argumentos. y mucha gente puede pensar que está mal. Ay, pero mira pues no, pues que esto era el paraíso. Y yo siento que sirve mucho es llenarse de unos argumentos para que le ayudan a uno a tomar decisiones, ¿cierto? O sea, yo voy rumbo a Colombia porque es mi realidad, porque se me venció la visa, porque me sacaron de acá, porque no puedo renovar, por el motivo que sea, y no me voy a quedar
añorando una cosa que no puede pasar, tengo es que llenarme de argumentos también positivos de la vida que se me viene. Entonces, siento yo que es eh, esa narración del momento de la vida de uno va cambiando en diferentes etapas. Yo mencioné eso en el episodio 0, diciendo que yo había encontrado como una forma muy estratégica como de autoayudarme a procesar como los cambios y a enamorarme también del momento en el que la vida y yo misma pues Es como ir me al había gimnasio, es puesto. como ir al gimnasio, es como, la película que se monta uno para levantarse. Bueno, yo no voy, pero lo que tú me dices, sí, como la narración, la historia que te cuentas, la fuerza que sacas, los argumentos que sacas para ir todas las mañanas al gimnasio. Creo que es un poco eso, es como una historia que uno tiene que contársela y creérsela Y y repetírsela, repetírsela para tomar decisiones. ¿no? Y para gestionar también las dificultades de la vida Y para ser misma. más amable la vida también y no estar anclado a imposibles, esclavo de cosas que no van a pasar. También hay algo que quería yo como tocar, que inclusive lo medio lo toqué en el episodio 1 que tuvimos con Tavo, y es el exceso de futuro que estamos manejando. Creo que somos una generación muy preocupada por eso, porque como lo decíamos ahora, se cayó el paradigma, es el fin de la ideología, no sabemos en qué va a parar esto. Entonces todo el tiempo estamos preocupados por, bueno, y cuando tenga 10 años más, ¿dónde voy a estar? ¿Y cómo va a parar esto? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y mi futuro? ¿Y el éxito? Y todo el tiempo esas ideas nos están rondando la cabeza. Y creo que la gente también se acerca mucho a este tipo de espacios y a este tipo de contenidos en busca de respuestas. Yo creo que el objetivo no es darle respuestas a nadie, el objetivo no es decir cuál es el camino o cuál no, porque ni siquiera nosotros lo tenemos claro. Yo creo que el objetivo es en realidad entender que entre más conectados estemos con el presente, pues más nos vamos a ir disfrutando de esas decisiones que estamos tomando. Creo que hay algo también que yo reflexiono mucho de mi experiencia, y es que muchas veces uno por estar preocupado en qué va a pasar mañana, en si me voy a poder quedar acá o no me voy a poder quedar acá, o si la visa no me la van a dar, o si me van a echar del trabajo, una cantidad de variables que se nos salen del control a nosotros, pues dejamos de disfrutarnos del momento. Y hay muchas personas que yo sé que nos están escuchando, que están en lugares muy remotos del planeta, que inclusive ni siquiera se imaginaron que podían llegar ahí. Y qué triste estar desaprovechando esa oportunidad, que son momentos que no se repiten muchas veces, eh, y estar preocupados por cosas que nosotros no podemos cambiar ni podemos controlar, que lo único en lo que nosotros podemos actuar es en el momento presente. Y quizás si yo pudiera devolver el tiempo, me entregaría mucho más a momentos en los que tuve la oportunidad de disfrutar más, de conocer más, y que si hubiera estado un poco menos preocupada, lo hubiera gozado más. Que no Entonces se yo ocupe creo antes que, de tiempo. sí, yo creo que ha sido también como un gran aprendizaje. Aprovechen las oportunidades. A veces uno da por sentado lo que le pasa en la vida y no todo el mundo puede acceder a lo que está accediendo uno. Salir del país no es tan fácil, emprender la vida en otro lugar no es tan Y fácil. menos ahora con el precio de los tiquetes. Y del dólar. Son decisiones que cuestan, pero también son oportunidades que la vida le va poniendo a uno ahí. Entonces, disfrutémonos también el paso por los lugares, disfrutémonos la gente, disfrutémonos las oportunidades, disfrutémonos los Uy, momentos. yo hago mucho hincapié yo sé que es difícil, pero abrir la mente y ver otras posibilidades de cosas, otras posibilidades de disfrute, que está bien que la comida tradicional de acá, los frijoles, el sancocho, el sudado de la mamá, es una maravilla, el vallenato, el reggaetón, la champeta, es una delicia, sí, pero también hay otras cosas que son muy bacanas y no son excluyentes. O sea, yo puedo también
encontrar disfrute en otras cosas, en otras músicas, en otras culturas, en tener conversaciones con personas que piensan diferente, en comer cosas diferentes. A veces yo sé que es difícil, pero creo que esto es determinante para hacerse la vida a uno mucho más amable y dejar también una constante extrañadera de todo. Que no es que uno vaya a renunciar a lo que es uno, a las raíces de uno, a lo que le gusta, pero pues también encontrar otras versiones de las cosas creo que ayuda mucho a disfrutar ese día a día. Sobre todo que ahí hay una oportunidad de aprendizaje muy grande. Sí, Luego total. uno se da cuenta No, cuando se devuelve extraña ya la comida y que sea, abrirse a eso, abrir un poquito la mente y darse la oportunidad también de experimentar otras versiones, eh, te da como un bagaje y una experiencia enorme que luego cuando regresas, pues ya no eres la misma persona, ¿cierto? Ya la forma en la que ves el mundo no es la misma, ya no es a través de los ojos de antes, sino de unos ojos que están como mucho más expandidos. Eh, yo creo que también es importante hablar de la paciencia. Creo que ese exceso de futuro, esa inmediatez también a la que estamos acostumbrados hoy, las redes sociales, el exceso de información del que tú hablabas ahorita, todo como tan hiperveloz en este momento, pues hace que perdamos también la capacidad de aguantar y de ser pacientes y de entender que las cosas no pasan de un día para otro, sino que todo es un proceso. Y muchas veces es muy, muy buena reflexión y es que siento que el ser inmigrante es una carrera de resistencia, no es una carrera de velocidad. Seguramente si alguien te recibe, si tienes contactos, si tienes, no sé, unos conocimientos en algunas cosas que necesita ese país, tu camino se puede hacer más rápido, pero sí es un ejercicio de de resistencia, aguante, de aguante más mucha que paciencia. de velocidad. Y como casi no es una condición, pero sí es un común denominador que el tema se resuelve migratorio o te acomodas en un tiempo largo, pues trata de disfrutar ese tiempo porque, ¿sabes? Eso, varios amigos que tienen la residencia en diferentes países como que creían que el día que le llegara la residencia o la ciudadanía, como que la vida le iba a cambiar milagrosamente. Y ahí empieza otro proceso. O sea, no es solo que eso te cambie la vida, es hacer literal la vida ya y disfrutar también cada momento, y disfrutar el proceso, aunque suene ya muy cliché, Cuando, está muy... cuando yo me dejo como consumir un poco por el exceso de futuro, pienso que hoy soy lo más joven que voy a ser el resto de la vida. Entonces, creo que eso me ayuda mucho como O contar en cuenta regresiva, o sea, regresiva, me así quedan, también. me quedan tantos días de vida. Sí. Entonces ahí uno, a mí yo me también funciona a veces cuando estoy muy preocupado. Eh, bueno, yo sé que hay muchas personas que están en otros lugares, hay gente que está acá en Colombia con ganas de irse. Lo que les decimos nosotros es aprovechen el momento en el que están. Nosotros hoy que estamos acá en Colombia de regreso extrañamos muchas cosas también que dejamos de la versión de Alejandro y Laura, de inmigrantes. Yo por lo menos extraño mucho compartir como con gente tan diversa. Esta mañana inclusive te mencioné que algo que me hacía falta es como también la sensación de anonimato, un poco como quisiera vivirla un día, como un día salir a la calle y decir, pues yo, acá nadie me conoce, acá a nadie le importa lo que yo hago y creo que hay muchas cosas interesantes que suceden, que luego uno cuando vuelve o cuando termina un determinado ciclo, pues también empieza a extrañar. Entonces, no, yo creo que el mensaje es aprovechar al máximo el momento, las oportunidades, que las cosas no se repiten y que sigan conectados con nuestro contenido. Sí, este episodio era también de agradecimiento a la gente, mucha gente conectada. Bueno, fuimos el mes pasado el podcast de viajes más En escuchado Apple en Podcast. Apple tengo dos teorías. Uno, que nadie escuchaba por podcast. O dos, que la reventamos.
Si ves que yo te he dicho que uno normaliza lo positivo, Mira. entonces pues no, seguro no hay nadie más. No, es una hipótesis, puede pasar que no lo escuche nadie, tenemos 5 escuchas. No, mentira, no, las cosas van muy bien con No hay banderas en Marte, en realidad solo gratitud a toda la gente que se conecta, a los invitados, los amo a todos, ha sido increíble tener las conversaciones con cada uno. Además que valoramos demasiado el tiempo y la Sí. disposición de la gente de sentarse con nosotros, porque no es solamente la grabación, no sé, 1 hora y media, sino que es mientras llegamos, acomodamos todo, le contamos un poco de qué va el invitado, entonces puede ser casi que mediodía que se pasan con nosotros, que nos lo dedican completamente y nosotros sabemos que el tiempo de la gente es muy valioso. Entonces, muchas gracias a los invitados, muchas gracias a los que nos escriben mensajes, sobre todo los que nos escriben mensajes de aliento, como, hey chicos, muy bacano, sigan adelante, me gusta mucho, porque en realidad sí es reconfortante leer esos mensajes y sí da ánimo a seguir. Nos gusta mucho el feedback. Sí. Cada que nos escriben, ve chicos, por ahí hemos recibido varios mensajes de personas diciéndonos que les gustaría tener historias de familias, que no es lo mismo viajar solo, en pareja o solo, pero cuando ya tienes hijos, pues el panorama cambia radicalmente. Entonces estamos también muy pendientes de eso, los leemos, cómo mejoramos, qué les gustaría escuchar. Entonces todo lo que tengan para decirnos, críticas, puntos para mejorar, aspectos que no les interesen, que les hayan gustado, que no. Toda esa información es supremamente importante para nosotros porque queremos cada vez hacer contenido que les guste más a ustedes. Y los que yo sé que son episodios largos, no todo el mundo es consumidor de podcast y de contenidos tan largos, que los ven en YouTube, los que escuchan sobre las plataformas de audio. Los que escuchan los fragmentos, la invitación es que si les gustó la personalidad de alguien o la historia de alguien, pues que vayan y escuchen toda la historia, porque creo que ahí es donde está la carnita. Lo otro solo son como titulares para que vayan y escuchen. No se queden solo con esa parte de la historia a veces, porque está muy fuera de contexto. Exactamente, es una partecita que creemos que es interesante para que escuchen todo el resto. A los que son unos dementes escribiendo cosas y diciéndoles que somos unos burgueses. Que el podcast, voy a contarles acá lo que nos han escrito, cosas que se me vienen a la mente. El podcast de los blanquitos en problemas, de los burgueses. No, es que somos oligarcas, terratenientes, hay como un combo de estalinistas ahí. Digo, chicos, pero eso, creo que muchos de esos los invito a que escuchen como la historia completa para que no lancen juicios tan severos sobre pedacitos, o que si yo soy muy feo, o que soy muy gordo, o que, parce, en serio, creo que esa no es la discusión, ese propósito. Igual, pues si quieren seguir haciéndolo, pues a veces incluso se les agradece porque eso genera otras discusiones ahí, pero yo quiero enviar como un par de agradecimientos muy especiales a nuestros amigos que han estado como muy conectados desde el inicio, que nos han todo el tiempo apoyado mucho, enviado unos mensajes muy lindos. No, a la más fan que tenemos, que es la abuelita de Laura. Ay, hay una señora que se llama Amparo Torres, que en todos los episodios comenta, ella nos escucha, nos ve y comenta. Abuelita de Laura es un amor, es hermosa y vivió mucho tiempo, como más de 15 años en Estados Unidos. Yo la estoy convenciendo para que sea una invitada de nuestro podcast. Bueno, ya vive en Colombia otra vez, pero ella sí que sabe de primera mano cómo es vivir en otro país. A doña Amparo, muchas gracias por ser tan bueno, tan a toda fiel. la familia, a todos los amigos, a todos los que están acá, gracias. Nos vemos en un próximo episodio, la próxima semana. Vienen unos buenos. Invitadazos. Así que pendientes, conectados. Ya saben que estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok. Todas las plataformas nos encuentran como @nohaybanderasEnMarte. Quienes únicamente nos quieran escuchar, entonces ya saben que estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en Amazon. Entonces ya tienen muchas opciones para vernos y para escucharnos. Chao, chao.